Muy buenos días. Buenos días a todos. Ha sido una semana bien impactante. La verdad es que no termina de sorprenderse uno de los sucesos, de las cosas que ocurren. A veces superan como la imaginación, ¿no? Y bueno, este atentado terrible en la Araucanía de 3 policías muertos, asesinados en realidad, y uno de ellos era cristiano. El segundo ya, que está en la presencia del Señor, creemos, ¿no? Pero que deja un efecto, ¿no? Un impacto en la sociedad. Estamos viendo cosas que no se veían, ¿no? No estamos acostumbrados a este nivel de violencia. La verdad es que, y tampoco queremos acostumbrarnos. O sea, no queremos que sea algo habitual. Yo espero y oramos para que se tomen medidas, ¿no? Y que se haga justicia y se prevenga este tipo de delitos y cosas terribles. Porque se socava el derecho, ¿no? Se socava el derecho. Y las instituciones están ahí para servir, para ser pilar. Y claro, se quiere destruir, se quiere derribar, se quiere socavar eso. Así que nuestras oraciones están también para sostener y que el derecho y la justicia se mantengan. Y justamente hoy día el tema de hoy tiene que ver con la justicia, como un principio vital, importante del reino, la justicia. Pero no la justicia humana, porque vemos que es débil. La justicia humana es débil, falla, se equivoca, a veces no existe, no está. Pero esta justicia que vamos a hablar hoy día es una justicia que es eterna, que prevalece, que siempre ha existido y que siempre se hace justicia. En los tiempos de Dios, Él ejecuta su sentencia. Nadie queda impune, nadie. Así que vamos a estar compartiendo Mateo 5, verso 6, estudiando los principios del reino de los cielos. Esta constitución del reino que es para el bienestar de los hijos del reino. Padre Celestial, bendecimos tu nombre esta mañana. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en la tierra aún, Señor. Porque tú eres el que detiene el mal, Señor. Tú eres el que contiene al mal y el que hace justicia, Señor. Padre, guía nuestros corazones esta mañana. Enséñanos. Y que este mensaje sea también de aliento y de esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa es la promesa del Padre, esa es la promesa de Dios, y eso es lo que se va a cumplir. Macarios, felices, dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Y la promesa es que Dios va a saciar esa hambre. Dios va a alimentar a los que tienen necesidad, los que tienen hambre y sed de justicia. Estas dos palabras, hambre y sed, son hambres extremas. Hambres como realmente cuando uno está
tremendamente sediento y no ha podido tomar agua. No sé si les ha pasado alguna vez, ¿no? Tener sed así, una sed tremenda. Y también hambre. ¿Les ha pasado tener hambre así? Que duelen las entrañas. Hay un hambre en que las entrañas se mueven y empiezan a doler. Empieza a doler. Esa hambre no es común tenerla. Pero a esa hambre está aludiendo esta palabra. Una hambre tremenda, con ansiedad, de justicia. De justicia. La justicia que conocemos nosotros generalmente se asocia, ¿no es cierto?, a que debemos cumplir ciertas normas, reglas. Y cuando se transgreden esas reglas, consideramos que es una injusticia y que debe hacerse justicia. Las justicias son deberes también que tenemos nosotros como ciudadanos. Tenemos deberes y también necesidad de ellas. Deberes, obligaciones y también necesidad de que estas obligaciones se cumplan. Pero ¿es esa justicia la que está hablando el Señor Jesucristo? ¿Está hablando de un cumplimiento de normas? ¿A eso se refiere? En parte sí. En parte sí. Él dice que toda la Escritura debe cumplirse. Todo mandamiento debe cumplirse. Pero la forma de dar cumplimiento a la justicia, esa es la que es importante conocer y saber. La palabra justicia se refiere aquí a tener una aprobación del juez. Una aprobación judicial, es decir, tener la aprobación de Dios. Entonces Dios nos está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre, necesidad, los que buscan profundamente tener la aprobación de Dios, ser aprobados por Dios, porque finalmente esa es la justicia que prevalece. Lo que Dios considera justo, lo que Dios considera bueno, lo que Dios considera que debe cumplirse, eso es la justicia finalmente. Y lo que Dios no aprueba es impiedad, es maldad y debe desecharse. Y una persona que busca la justicia entonces debe buscar esa aprobación de Dios. Señor, apruébame, Señor. Escudriña mi corazón. Es como bien profundo, ¿no? Porque hay pequeños hechos a veces, pequeños actos, pequeñas decisiones que tomamos que a los ojos de los hombres no están mal. Está bien. El fin justifica los medios, dicen muchos. Y a veces en pequeñas cosas, pequeñas decisiones, nosotros creemos que no importa transgredir. Pero eso es aprobado por Dios. Ese pequeño acto, ese pequeño gesto, ¿es aprobado por Dios? Ahí es donde el creyente, el cristiano, es enfrentado con esta palabra, con esta verdad. ¿Hasta qué punto tú realmente consideras que la justicia de Dios es buena? Aquel que es ciudadano del reino, aquel que ha nacido de nuevo, tiene esta hambre y esta sed, tiene esta necesidad dentro de sí. Es parte de su nueva naturaleza, porque ha nacido de nuevo. Entonces tiene una hambre y una sed distinta a la que teníamos en el mundo. Hay una necesidad de buscar esta aprobación de Dios, buscar su justicia.
El profeta Amós en el capítulo 8 dice, verso 11, He aquí, vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Una necesidad que surge en uno. Y no de escuchar la palabra porque la palabra es buena y le hace bien a mi alma, sino una palabra que realmente me lleva a mí a tomar decisiones para cumplir esa palabra. Tomar esa palabra y ponerla como norma de vida, aplicarla. La justicia de Dios viene del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Es algo que llega también y afecta a nuestro espíritu. No es simplemente dar cumplimiento y en forma religiosa, ¿no es cierto?, apegarnos a las letras y empezar a hacer y a cumplir los mandamientos de Dios como una regla. Porque el corazón a veces puede estar alejado de ese cumplimiento. Lo hago en obediencia, Señor. ¿Cuántas veces yo he escuchado eso? Mira, en realidad yo no lo siento, pero lo hago en obediencia. Si no lo siente, mejor que no lo haga. Y cuestiónense, porque si no lo siente, hay algo dentro de sí que no está bien, porque el Espíritu de Dios no está arreglando su corazón. El Señor dice que la justicia de Dios es un don de Dios. Es un don. Y los dones sabemos que vienen de lo alto. Son capacidades que Dios de alguna manera hace descender desde sí hacia nosotros. No es el cumplimiento de reglas. Hay otra cosa. Es un principio espiritual. Romanos 5:17 dice el apóstol Pablo, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fíjense, Dios da esa capacidad. Dios da su justicia como un don, como un regalo. Y la persona que recibe el don empieza entonces a tener hambre y sed de Él constantemente. ¿Cómo ocurre esto? Como decía anteriormente, tiene que ver con la nueva naturaleza. Dios nos cambia. Cuando lo conocemos a Él, lo recibimos, y la persona nace de nuevo. ¿Recuerdan cómo nacemos de nuevo? Del agua, arrepentimiento, y del Espíritu Santo. Dos cosas. Y ahí entonces la persona es transformada y recibe una nueva naturaleza, pero no es que la persona sea cambiada en otra cosa diferente siendo humano, sino que lo importante de esa nueva naturaleza es que la persona recibe la naturaleza de Dios. Recibimos su naturaleza. Somos partícipes de su naturaleza, porque de Él viene la justicia. Somos transformados y de alguna manera empezamos a hacernos parecidos a Él.
Y queremos entonces ser como Él. El Señor dice, sean santos porque yo soy santo. Y debe haber un anhelo dentro de nosotros en querernos parecer a Él, ¿no? Señor, yo quiero ser como tú. No hay nada soberbio en eso. No hay ninguna transgresión en eso, porque Él lo dijo. Y aquí viene entonces algo maravilloso que el Señor hace para que su naturaleza esté en nosotros. Dios puso dentro de nosotros, Él ha puesto dentro de nosotros, o Él quiere poner dentro de nosotros su Espíritu, el Espíritu Santo, su Espíritu. De manera que ya no solo somos hijos adoptados, ¿no? Sino que también somos partícipes de su propia naturaleza. Y tenemos esa misma sangre. Somos parte de su misma raíz. Empezamos a vivir su naturaleza. Y eso es lo maravilloso que debe ocurrir en los creyentes. Que dejamos, ¿no es cierto?, esa naturaleza carnal, caída, para recibir esta otra, y empezamos a andar como Él anduvo. No porque vamos cumpliendo mandamientos y cumpliendo reglas y llevando una vida religiosa, sino porque hay algo dentro de nosotros, nuevo, totalmente diferente, que es de Él, que empieza a ser nuestro motor, empieza a ser lo que nos mueve, lo que nos lleva adelante. Entonces, cada vez que uno está enfrentado a una decisión en que puede haber una transgresión, esa naturaleza, el Espíritu de Dios en nosotros, dice, cuidado, cuidado. Y a veces uno comete, ¿no? A veces uno comete, uno cae, uno falla. Uno dice cosas que no debiera decir. El Señor dice que basta que uno le diga tonto a un hermano para ser considerado homicida. Imagínense. Basta eso. ¿Lo creemos, no? ¿Sí? Bueno, hay que tener cuidado entonces con lo que uno dice, ¿no? Imagínense. Por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Cuál es la única forma de escapar de la corrupción, de la injusticia, del mundo? ¿Cuál es la única forma? Ser partícipe de su naturaleza. Ser nacido de nuevo. Haber recibido su Santo Espíritu. No hay otra forma. Israel trató durante siglos y siglos y siglos de cumplir leyes, mandamientos, y no pudo. Y el costo fue altísimo. Ya hubo jueces, hubo profetas, hubo reyes, hasta Dios mismo estuvo ahí, tratando de hacerles entender, hacerles ver, y no hubo caso. Rechazaron.
Y Dios nos dio este mejor pacto. Solamente por medio de Él podemos dar cumplimiento a la ley. Podemos ser considerados justos. Solamente mediante esta nueva naturaleza. Y bueno, advertencia, ¿no? Los que permanecen en la impiedad no heredan el reino. No heredan el reino. Dice 1 Corintios 6, a partir del verso 9. Aquí hay una lista de cosas. Pero lo primero es lo más importante. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los que no son partícipes de su naturaleza no pueden dar cumplimiento a la justicia de Dios. Y aquí está la lista, ¿no? Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estafadores. Ni los ladrones. Ahí también es donde uno tiene que tener discernimiento, porque dice la palabra, ¿robará el hombre a Dios? ¿En qué? Si yo no le he robado a nadie, ¿cómo le voy a robar a Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. Diezmo, ofrenda. Si uno no está con hambre y sed de su justicia, dando cumplimiento a estas cosas, estoy en esta otra categoría. Y el Señor dice, bienaventurados, dichosos, los que tienen hambre, los que buscan, ¿no? Señor, quiero ser como tú en esto, en todo. Sé que nunca voy a poder ser igual a ti, pero quiero parecerme a ti en esto, Señor. Quiero ir avanzando. Quiero tener victoria en áreas de mi vida. Quiero dar pasos de fe. Quiero dar cumplimiento a tu aprobación. Quiero poder estar delante de ti un día, Señor, y no tener vergüenza. Poder pararme y verte a los ojos y recibir tu abrazo, Señor. Y ahí está el Señor, entonces, derramando el Espíritu Santo y su unción, ¿no? Esta unidad profunda con Él, llenura del Espíritu Santo, para entonces poder ir, ¿no? Y servirle justamente, apropiadamente. No significa que no tengamos fallas, tenemos fallas. Por eso necesitamos su justicia. Porque si fuéramos perfectos, ¿de qué estamos hablando? Porque somos imperfectos, caídos, ¿no es cierto? Nos equivocamos, tenemos esta hambre, esta necesidad. Solamente Él la sacia. Si estuviéramos saciados, no tendríamos hambre, pero entendamos esto. El hambre es todos los días, ¿o no? Hagan la prueba. ¿Cuántos días pueden estar sin comer ustedes? Yo he estado 3 días. Eso ha sido el máximo. Filomena estuvo una vez 7 días sin comer. ¿Por eso es tan delgada? No. No. Todos los días tenemos hambre. Todos los días tengo necesidad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fíjense, saciados. La palabra saciado es hartado, o sea, llenado hasta el tope. Una vez cuando yo era joven, me acuerdo, a esa edad, como los 17 años, que uno come como una marabunta. Me podían poner 3 platos y yo me los comía todos. Pero una vez me acuerdo que hicimos una competencia con unos amigos en comer tallarines. Estábamos solos y nos preparamos así una montaña de tallarines. Y comimos hasta que quedamos realmente mareados. Nunca más experimenté una cosa así. Pero Dios nos quiere llenar nuestro espíritu, quiere nuestra alma, nuestro interior, quiere saciar hasta el tope, o sea, no es una medida pequeña, sino que va a saciar, lo va a hartar. O sea, nosotros les pedimos un poquito y el Señor nos da así, pero sobreabundancia. Jamás pensemos que cuando venimos aquí adelante, por ejemplo, a recibir del Señor mediante una oración, mediante una administración, cuando el Espíritu Santo se derrama, nunca pensemos o pensemos que el Señor nos da un poquito, nos da muchísimo. Seguramente lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo aprovecharlo. Y salimos de acá y al poco rato de salir empezamos a escuchar de nuevo esas dudas. Porque siempre el Espíritu Santo pide la colaboración nuestra, ¿no? El Espíritu Santo no pasa por encima de nosotros. Él espera nuestra colaboración, nuestra cooperación para actuar. Y seguramente nosotros no cooperamos. Y al poco rato después ya estamos de nuevo discutiendo. Y a lo mejor llegamos a la casa enojados a almorzar. ¿Puede ser o no? Por eso tenemos que aprender estas cosas, ¿no? Y entender que cuando Dios nos harta, nos llena, es porque tenemos una plenitud que puede ser ocupada. Puede estar en nuestra vida, día a día. El profeta Ezequiel habló varias veces de esto, de este principio, y hay varias escrituras, pero Ezequiel 36, 27 dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Ahí está clarito, ¿no? Y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas, cuidadosamente, detalladamente, es decir, examinando siempre los pasos que hay que dar, ¿no? ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que no conviene? Los padres tienen que aplicar este principio con los hijos, porque muchas veces nosotros los estamos enseñando a ellos, dejándoles pasar cosas. Cuando ellos, claro, porque no saben, a lo mejor escuchan de alguien, mira, es que esto está bien, me dijeron que se podía hacer. Y a veces los papás le dejan pasar eso, ¿no? Y uno con eso le está enseñando que se puede pasar el límite, que no hay problema. Y creo que un padre que está lleno del Espíritu Santo debe estar atento también a esas cosas, ¿no? Y decir, bueno, a ver, examinemos esto. ¿Está bien o está mal? A la luz de la palabra, ¿qué es lo que opina Dios? ¿Qué crees tú que opina Dios de esto? ¿Crees que Dios está de acuerdo?
Y termino con esto, dice en Juan 4:14. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Fuente de agua viva. Esta escritura alude a la llenura del Espíritu Santo y que debiera brotar, ¿no es cierto?, como una fuente para regar la tierra. Eso significa que tiene que impactar a otros. Y el Señor dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Por lo tanto, la justicia de Dios, ¿quién la va a enseñar? ¿Quién la va a mostrar? ¿Aquí en la iglesia nomás los pastores tienen que enseñar la justicia de Dios? ¿Los pastores tienen que ser los que levantan la voz y opinan? Somos todos, somos los creyentes. Nosotros somos la luz del mundo y donde haya duda, ¿no es cierto? Y donde haya que discernir algo, donde haya que enfrentar, digamos, una opinión contraria, ahí está nuestra voz. Y Él dice que esa luz no se puede esconder debajo de una almohada. Dice que es imposible, porque esa luz es tan fuerte que derretiría la almohada. Si realmente una persona está llena del Espíritu Santo, esa luz va a salir de una u otra forma. Y tiene que salir, porque esa es la justicia de Dios. Si nosotros no enseñamos la justicia, podemos caer en pecado también. Podemos caer en pecado. El mandamiento es ese entonces. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Y de lo que nosotros recibimos, de esa gracia, como un don, tenemos que repartir esa gracia también. Opinar sobre la justicia de Dios. A veces uno está en estos chats, ¿no es cierto?, de grupos, de vecindario y de esto y lo otro. Y es terrible porque son puras malas noticias. El robo, los perros, ¿para qué decir? Los perros y los gatos. Es como el tema favorito. Y de repente uno tiene que dar una opinión. Me ha tocado dar opiniones. Y fíjense, claro, a veces es un alboroto, pero hay gente que entiende, hay gente que acepta, hay gente que está de acuerdo. Y a veces con ese pequeño gesto, ¿no?, podemos ser luz. ¿Amén? Amén. Bueno, pongámonos de pie para terminar orando. Padre Celestial, somos débiles, Señor, somos frágiles, pero tú nos puedes dar esa naturaleza nueva, Señor. Puedes poner en nosotros estas leyes, estos pensamientos tuyos, Señor. Puedes grabarla en nuestro corazón, escribirla en nuestra mente, Señor. No es necesario tenerla ahí delante como un mandamiento. Dice la palabra que tú la vas a escribir, Señor, en nuestro corazón. Es decir, que va a haber un deseo, un anhelo por cumplir, Señor, lo que a ti te agrada, Padre. Señor,
En este día, Señor, pedimos tu llenura, la llenura del Espíritu Santo, Señor. Que el Espíritu Santo venga esta mañana, Señor, trayendo convicción de tu justicia, Señor. Si hay y ha habido transgresión, llévanos, Señor, al arrepentimiento, Padre. Muéstranos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro pecado, por mi pecado, Señor. Te pido perdón, Señor. Si he transgredido, Señor, lo que he transgredido, te pido perdón, Señor. Anhelo, Señor, tu justicia, anhelo tus consejos, Señor. Anhelo cumplir con lo que tú deseas para mi vida, Señor, y para la vida de todos, Señor. Para la vida de la iglesia, para la vida de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por habernos dado al Consolador, Señor. Poderoso Rey. Quiero invitar adelante a las personas que quieran hoy día recibir el Espíritu Santo, que pueden pasar adelante.